Bien, nuestro querido amigo el doctor Gustavo Biaggi es abogado de la defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Nosotros quisiéramos que, independientemente de una exposición que él necesariamente viene a hacer, quisiéramos decirle algo y preguntarle algo. Doctor, cuando el ingeniero José Israel Cuello y nosotros nos dedicábamos a la edición de libros, medíamos el papel por resmas. Y una resma tiene 500 hojas, 8,5 por 11. Resulta, también hay resma de 8,5 por 13, de 11 por 17, de 17 por 14. Bien. Pero la historia viene porque parece ser que el expediente de Jean Alain Rodríguez se está midiendo por resmas, porque dice un asistente, uno de los procuradores adjuntos, que a su defendido le va a costar muy difícil defenderse de las 4 o 5 resmas de papel impresas que reposan las acusaciones que él tiene. ¿Es así? Bueno, difícil va a ser siempre que tú estás peleando con intereses, sino con el derecho. El caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez presenta una acusación de 2.500 páginas de documentos básicos, o sea que si calculamos resmas son más de 5 resmas. 2.500 páginas. Pero tiene como documentación soporte, alegadamente prueba, 150.000 páginas que se entregaron de forma digital, a pesar del mandato del juez, por la imposibilidad material que están alegando para reproducir eso para 61 imputados. O sea, es un caso que por papel se gana. Ahora, ¿en qué consiste el caso? El caso consiste básicamente en 19 imputaciones que le alegan a Jean Alain Rodríguez Sánchez, porque todo lo que pasó en la Procuraduría durante los 4 años, y a veces antes y a veces después, se le indilga a Jean Alain Rodríguez Sánchez. Si un funcionario firmó una orden de comité de compra y contrataciones y lo aseveró, y sin embargo ese funcionario lo hizo durante la gestión de Jean Alain Rodríguez Sánchez, y por lo tanto sale Jean Alain. En cada uno de los 63 imputados sale Jean Alain Rodríguez Sánchez porque fue durante su administración, es decir, que todos los hechos de su administración están gravitando en él. Es decir, que todas sus actuaciones, independientemente de esos casos, están en las 300 resmas, que son 150.000 páginas. O sea, toda la imputación está porque son todos los hechos que se cometieron y todo lo que sucedió es responsabilidad de Jean Alain Rodríguez Sánchez. Esa afirmación que hiciera doña Miriam Germán cuando fue jueza y que llegó el caso de Víctor Díaz a la Suprema, cuando ella dijo, les advierto a los que someten a Víctor, a los procuradores, a la gente de la Procuraduría, que busquen bien las pruebas. Esa advertencia hoy vale todavía. Sí, pero hasta ahora no hemos cansado de buscar, y yo te puedo decir que de las 19 imputaciones... Digo, en el caso de Jean Alain. En el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez, en vez de crecer las 19 imputaciones, han mermado, todas. Recordemos que en este mismo programa yo vine y el punto focal de la acusación del Ministerio Público es lo que se conoce como el plan de humanización. Bien. Doctor, mire, para mí y para los que estamos aquí trabajando hace tiempo, nos llama la atención que por primera vez un procurador entrega a su sucesor el cargo e inmediatamente o relativamente inmediatamente es sometido por esa misma Procuraduría con elementos que él dejó ahí adentro. Entonces, nosotros queremos que usted comience por ahí. ¿Qué hace que él esté fuera del plazo que una persona debe de estar preso
y puede seguir ese proceso en libertad como lo hicieron con otra persona. Realmente, ¿cuál es en este momento la situación del caso del ex procurador? Nosotros tenemos en el día de mañana una vista, una solicitud de peticiones en que estamos solicitándole al tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional una variación de la medida que se dictó de prisión preventiva, la más gravosa de las 7 ordinales que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, en virtud de que todos los casos y presupuestos han mermado. Como opinión, como criterio, como información, ¿cómo se forma la prisión preventiva? ¿Cómo se forman las medidas de coerción? Fundamentalmente por 3 hechos. Uno, la gravedad de la acusación, el ilícito que me está imputando. Segundo, la presencia o no de presupuestos que determinen si la persona presenta un peligro, si la persona presenta ya sea de fuga o ya sea de daño. Y aquella forma en que él intentó salir, ¿no lo están utilizando como un peligro de fuga? Fue utilizado cuando se presentó ante Kenya Romero la solicitud aduciendo de que presenta peligro de fuga porque quiso hacer uso de un derecho constitucional normal de una persona que no tiene acusación ninguna de viajar. Que en ese momento no tenía acusación. No tenía ninguna acusación, no tenía impedimento de salida y le fue prohibido a una persona usar ese derecho de tránsito. Pero eso es una vulneración a un derecho constitucional que se dejó incluso pasar. Pero el primer elemento que se toma en cuenta en una medida de coerción es la gravedad del hecho. En segundo lugar, se llama mucho los presupuestos, que es decir, usted está casado, usted vive en el país, usted tiene propiedad en el país, usted presenta una inseguridad de que usted puede salir o irse y abandonar este territorio. Él presentó todos sus arraigos. Y el tercer elemento que se toma en consideración sobre esto es la capacidad de obstruir la investigación. Entonces, con esos 3 elementos se presentó un cóctel que determinó la prisión de 4 de los imputados originales, que eran 9. Entonces, hoy esos elementos todos se han mermado. Yo no quiero decir se han desmoronado, sino que quiero decir se han reducido. Por lo tanto, justifica una variación de esa medida. No estoy alegando en este momento el cese, porque el cese es a los 18 meses, porque es un caso complejo. Pero el código dice, la prisión preventiva no debe durar más de 12. Entonces, ese es el plazo que nosotros estamos reclamando. Tiene 14 meses, uno. ¿Y por qué no se van al fondo, doctor? Porque procesalmente el diseño que tiene el código no lo permite. La primera fase es medidas de instrucción, hasta la presentación de la acusación. ¿Quién dirige esa instrucción? Uno de los miembros que el 10º juzgado de la instrucción, el juez de atención permanente, designa un juez de la instrucción. Que hace la función de lo que era el juez de instrucción de antes. Ese es el juez de investigación, ese es el que tutela los derechos del imputado, ese es el juez que está hasta la presentación de la acusación. En el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez, se presentó la acusación el mes de agosto. Entonces, al presentar la acusación, cesó ese juez de instrucción. Entramos a lo que se llama la fase intermedia, que es una fase en que se hace un juicio a la prueba, donde hay de nuevo un juez de la instrucción que va a vigilar esas pruebas. Merecen a juicio del juzgador suficiente método calidad para mandarlo a juicio con un auto de lugar, o hay que dar un acto de no lugar como se hacía en el Código de Procedimiento Criminal. Eso es lo que va a jugar este juez en la fase intermedia. Pero doctor, precisamente cuando el juez recibe ese manojo de papeles, de todas esas remas que dice el doctor Jacín, según lo que tengo entendido, ha dicho que eso no es lo que necesitan, que necesitan un expediente claro donde resumen las acusaciones formales, no 150.000 papeles para que alguien se ponga a revisarlo. Entonces, ahí usted dice que eso es impracticable. Bueno, yo decía que era inmanejable la entrega de toda esa documentación a cada uno de los 61 imputados y que en ese momento lo que se ordenó
se admitió es la prueba digital. O sea, un disco duro Sí. donde se podía usar, y sobre todo los imputados. Pero el juez ya tiene eso. El juez lo ordenó, el Ministerio Público lo entregó mal, Ok. Doctor, entonces lo tuvo que volver a hacer. me decía un abogado viejo, un viejo abogado, que posiblemente le dio clase a usted, que a veces cuando hay expedientes de esa naturaleza, el abogado tiene que hacer una labor de poda. Y yo le decía, ¿y qué es poda? Dice, mira, cuando tú tienes, por ejemplo, lo que él dice, lo primero que tienen que hacer es, si ven, porque yo dividí 150,000 hojas entre 500 y me da 300 remas. Yo sigo hablando de que ellos deben hablar de remas. Sí. Entonces pienso, primero, podando el caso. Aquellos casos en que, porque está el nombre de él, se menciona en función de lo que él fue. Y ahí se va un poco, ¿verdad? Dice, no, eso en actuación de un procurador, que ahí entra otra poda, y es el personal actual de la Procuraduría, que era subalterno del procurador en aquel momento. ¿Por qué cayó? ¿Por qué nunca dijeron nada? Entonces, ahí pasó algo. O ellos lo veían normal, lo que hoy ven anormal, o no están obedeciendo las órdenes de su jefe, que dice, busquen la prueba. Entonces, después que usted poda, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a usted que tenga que probar para demostrar que Jean Alain o no es culpable o no es lo culpable que ellos dicen que es? Yo decía al inicio de que cuando se presentó la solicitud de medida de coerción, se presentó unos elementos que tipificaban 19 cargos. 19 cargos fundamentales por actuaciones que le atribuían directamente a Jean Alain Rodríguez Sánchez. Esos son los mismos 19 cargos que estamos conociendo en la medida de coerción. Son los mismos 19 cargos que presenta la querella particular de los abogados del Estado. Esos son los mismos elementos que estamos sometiendo hoy al debate. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos, así como tenemos lo mucho, tenemos lo bueno. Nosotros le podemos poner al computador, buscar Julio Jacín, y me sale en dónde está Julio Jacín, en qué página, en cuántas veces sale. Nada más el nombre. Nada más con el nombre. Pero no dice la actuación. Entonces, con eso el nombre, tú comienzas a limpiar. Tú comienzas, vamos a ver, pero en el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el leérsela entera, porque él aparece en casi todas las páginas. Si alguien hace una actuación, fue, aunque le entregue el dinero a Gustavo Biaggi, es durante la administración Jean Alain Rodríguez Sánchez. Entonces, esos 19 casos comienzan originalmente con el plan de humanización. Comienzan a decir que son 10,000 millones de pesos que se han perdido en el erario público. Luego comienzan a decir que son 9, luego que son 7,000 millones, luego que son 3,000, ahora van por 1,000. O sea, comienza a desmoronarse una acusación sobre evaluación de obras. ¿Y por qué ustedes utilizan en favor de Jean Alain que después de que esta administración llegó, hicieron abonos al proyecto de la cárcel? Lo sacamos a colación porque si la obra está sobrevaluada, es imposible materialmente que se justifique que usted le entregue 240 millones de pesos a esos mismos contratistas. O sea, o fue sobrevaluada. ¿No era que no sabían en ese momento que estaba? Hicieron una solicitud de medida de coerción sin tener el caso terminado, precipitado, con solamente querer subir rating. Estamos persiguiendo a quien se indilga públicamente entonces yo lo hago. No, yo soy el popular. Ese populismo penal que está siendo objeto de los casos es lo que lleva a este caso a temprana edad salir sin cédula, a hacer travesuras en los tribunales de la República. Y yo te digo, ¿cómo puede ser que se haga un contrato un año después de la salida de Jean Alain Rodríguez Sánchez? 6 meses primero, la primera ola, en que usted diga, revisamos los procesos de compra y contratación y fueron regulares, revisamos los contratos, son regulares, revisamos, y sin embargo, por ajuste económico, le voy a hacer una indexación de 50 millones de pesos a cada uno de los 5 contratistas.
hasta sumar 40 millones. Decíamos, ¿cómo me acusa a mí de una operación fraudulenta cuando tú lo estás bendiciendo en el día de hoy? Claro. Nosotros presentamos esos 11 adendas como descargo. Descargo porque hay comprobatorio de la regularidad de lo que se hizo, porque tiene esas mismas menciones. Bien. Entonces, bien. Cuando usted venía, nosotros comentábamos algo que se hace más vigente ahora, y es lo siguiente. Cuando una obra, usted no puede botar la inversión, por ejemplo, Punta Catalina o la cárcel de la Nueva Victoria. Son inversiones que se hicieron. Un proceso debe de tener el uso necesario de esos lugares, o se pueden mantener paralelamente un proceso judicial y un uso de una inversión del Estado que ellos mismos reconocen cuando hicieron el abono. Es decir, hay que resolver el problema de los presos. Y por otro lado, el hacinamiento al que está sometida. Y además era necesaria, tanto Punta Catalina. Ahora, el fondo del asunto, cuando el proceso es que entorpece el uso de la obra, ¿cómo se puede legalmente poner en función eso y seguir el proceso de que si hubo fallo, de que si Danilo se cogió 500 millones de sobrevaluación, bueno, o Jean Alain? Queriendo encontrar lo que no pudieron encontrar, lo que hicieron fue que desoyeron la recomendación del asesor carcelario del presidente de la República, Santana, Roberto Santana, que dijo, vamos a esta cárcel. Entonces, frente a eso, dijeron no, porque esto tiene que ser sometido a una experticia. Sin embargo, no tomaron en consideración que usted tiene una obra por administración. Usted tiene unos contratistas que se tienen que responder de lo que tú reclamas por vicios ocultos, que te tienen que responder por ausencia de permiso, que te tienen que responder por vicios de cualquier naturaleza. Entonces, ¿qué hicieron? Durante 2 años han frisado el uso de un bien público, han ocasionado un hacinamiento en las cárceles. Tenemos 26,000 presos y ahí hay capacidad para 13,000 internos. O sea, la mitad de la población carcelaria en el país la suple ese centro penitenciario. Y por una inquina, para no demostrar que lo que hizo una persona tiene un mérito, lo tienen abandonado. Pero han pasado todos estos años. ¿Cuántas inundaciones ha tenido la Nueva Victoria? Ninguno. ¿Cuántos edificios se han demolido? ¿Cuántos edificios se han caído? Ninguno. Sí, doctor, pero mire, usted hacía con las manos, se han ido desmoronando las pruebas. Alguien se acerca, me dice en un restaurante, mira, yo creo que la defensa de Jean Alain y algunas posiciones que ustedes tienen se puede confundir con defender lo indefendible. Tengan cuidado porque de eso hay mucho cierto. Nosotros queremos decirle en eso y en otros casos. Por ejemplo, hoy mismo aparecen 5 diputados implicados en fraudes en juegos de azar, que no le pagan a la lotería los impuestos y están convertidos en unos baluartes de la defensa del juego. Tienen el problema, son suplidores, son dueños de banca y no cumplen, son suplidores del Estado y son narcotraficantes. Pero usted ve que hay como selectividad. La selectividad anula la culpa de los que han sido seleccionados. No, si se persiguen a los demás, no. Lo que pasa es que en el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez es un procurador que con 46 años, con 45 años, hace la obra carcelaria más relevante que se ha hecho en el país. Aquí la Procuraduría había construido centros carcelarios de 800 personas, de 700 personas, de 1,000 personas, pero con una población carcelaria. La tradición era, doctor, usted no había nacido, de que las fortalezas de los pueblos se convertían en cárceles que movían presos y lo colocaban en distintos. Busque la lista para que usted vea que cárceles como cárceles no habían más de 3. Pero, ¿cuántas cárceles construye la Procuraduría General de la República?
todas menos una. Hay una sola cárcel que construye el Estado Dominicano. El que construía cárcel era la Procuraduría General de la República. Lo que pasa es que con el dinero que recibe la Procuraduría General por la operación de Odebrecht, había una oportunidad de usar y hacer una construcción que resolviera el problema carcelario en nuestro país. Y de hecho lo resolvió, solo que el tiempo no dio. No dio porque se comenzaron a mover internos, a seleccionar quién iba a ir a esas cárceles. Todo ese proceso se echó para atrás. Al abogado, doctor, ya termino, dejo a Terrero, a Michelle. ¿Cuál es de las 17 acusaciones o 19? Hay 19 de las casos 19 acusaciones. con unos tipos penales diversos, casi el código. Esto no se debe contestar, pero yo ahora voy a preguntar. ¿Cuál es la que más difícil le ha resultado defender? El plan de alimentos de comida es tan amplio y tan diverso y tan lleno de personas que para usted defenderlo, usted tiene que hacer la labor de otro, porque en ese caso de alimentos y comida, Jean Alain no compró, no participó, no seleccionó, no era comité de compra, no pagó, no hizo nada, y sin embargo es el caso más complejo de de ese proceso. Y los cuerpos de delito que ellos tenían almacenados, que alguien utilizó, ¿no estaban bajo su conocimiento? Él tenía dentro del sistema de preparación de las cárceles. Sí, no, me refiero a los equipos, televisores y cosas que estaban. Sí, habían 7.000 televisores en el almacén que iban para allá, porque hoy en día todas las cárceles se manejan con televisor para ver lo que está pasando en una sala. Hay un centro de monitoreo. Habían todos los equipos que estaban ahí, son televisores de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones. Esos televisores que estaban en la primera planta fueron sustraídas, pero durante la actual administración de la Procuraduría General de la República. La señora Rainieri Sánchez, Medina Sánchez, se lleva los televisores, la encausa la Procuraduría, la mete preso la Procuraduría, la llevan a Jayo Mujeres y de ahí es premiada, le cambian la medida a cambio de un testimonio. Y dice, yo me robé los televisores, pero yo veía desde el sótano lo que hacía Jean Alain Rodríguez Sánchez, que subían sacos con dinero. Yo veía desde allá cuando en la tercera planta se reunía el comité de renovación. Yo veía en la segunda planta cuando hacían esto. Esa persona le hace... Esa es la prueba testimonial número 1, porque es una persona que está diciendo, pero de la actual administración del proceso. Delación pagada, ¿eh? Definitivamente. Tú tienes, todas estas delaciones que estamos viendo, son que el Ministerio Público le dice a las personas, ven sin abogado, ¿tú tienes algún miedo? No, pues ven sin abogado. O tú dices algo o te voy a imputar. Entonces, ¿están consideradas en el código esas delaciones? No hay una sanción. El nuevo Código Penal contiene todos esos procesos como sancionables, pero hoy en día son parte del tomar y dejar de un investigador o del tomar y dejar de un abogado de la defensa. Doctor, ¿dónde está la línea entre estas delaciones premiadas, estas confesiones o cuando otro participante del proceso denuncia en este caso al procurador? ¿Dónde está la línea? Entre lo que él dice y las pruebas materiales. Por ejemplo, si no todo se queda, todo el mundo diría algo. Lo vivimos en Odebrecht. Odebrecht negoció un acuerdo del duplo de lo que confesó que dio en soborno, pagando un acuerdo del duplo, y no dijo a quién se lo dio. Entonces, ¿hasta dónde eso puede tener una implicación y eso no sirvió de prueba para meter preso a nadie en Odebrecht? Háblenos de eso. Okay. El límite de esto es la legalidad, sencillamente. Cuando usted hace un acuerdo de delación, usted tiene que llevarlo al juez. El juez tiene que ver si los tipos de la acusación y la prueba que está presentando tiene mérito y homologa el acuerdo. Acuérdese que eso lo hizo el magistrado Vargas cuando le llevaron el caso de Odebrecht, que lo devolvió primero. Lo devolvió, claro. Y luego cuando lo ajustaron a lo que él consideró que era en la aplicación de la ley, lo refrendó. Bien. Entonces, ¿cuál es el límite? La ley. Bien. Entonces,
¿Cuál es el segundo límite? La impunidad. Tú no puedes premiar a una persona con tasa cero. Usted cometió un ilícito, usted hizo esto y está aprobado. Váyase para su casa porque usted está incriminando a Gustavo Biaggi. No. Tú estás admitiendo que lo hiciste. Si usted admite, tiene que reconocerle pena de algún tipo Usted dentro del catálogo. Usted trató un tema que me hace volver. Doctor, Jenny Berenice adquirió suficiente experiencia, me consta, en el caso del Banco Peravia. Llamar personas, siéntate ahí, yo tengo esto que te tocan 5 años o te tocan 10 años. Mira la prueba, y se le enseña. No venga con abogado, si tú quieres después llámalo, pero si tú devuelves eso, el juez te va a poner solamente 2 años y después viene libertad condicional. ¿Puede legalmente hacerse eso con una persona que se negocie delación? Sí. Lo que hace la mayoría. Pero hay que llevarlo al juez. Lo que hace la mayoría de Jenny Berenice es correcto, pero eso tiene un límite. Si usted llega al momento que usted está casi virtualmente extorsionando a la persona con su vida y su seguridad, si usted no hace eso, te voy a meter en un expediente y te voy a pedir medidas. Usted lo está extorsionando ya. O sea, ese es el límite. Entonces, lo que hace la Procuraduría como sistema de investigación es correcto. Lo que está mal es que se pasa del límite y llegan a esa extorsión. Y se puede hacer eso antes de someterlo. Decir, mira, tú apareces en el caso tal, no estás sometido. Si devuelves, no te toca nada de pena. ¿Se puede hacer eso? Lo han hecho. En el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez está el caso. Usted tiene 5 contratistas. 5 contratistas grandes, plan de humanización. 4 dijeron, sí, nosotros hicimos esto y esto. ¿Qué pasa? No está en el expediente. 1 dijo, yo no di dinero de soborno. Lo sometieron. Está en el expediente. ¿Por qué? Porque usted me colabora y yo te exonero, o yo te castigo, te meto en el expediente y te hago una imputación severa. ¿Hasta dónde el caso de Macarrulla entorpece o facilita el caso de Jean Alain? Para mí lo facilita, porque el caso de Jean Alain demuestra cuando el Ministerio Público casi extorsiona a contratistas que tienen unos contratos bendecidos por la propia Procuraduría para decir, di soborno, y con Pero esa Macarrulla declaración, no lo reconoció. por eso está en el expediente. Entonces, eso es un caso que hace un contraste. ¿Qué pasó con Rafael Cano Sacco? Yo estoy en España, solicitud de extradición por un peligro internacional, Negocio. hace una declaración diciendo yo hice esto. No está en el expediente, no tiene solicitud, no, la extradición se anuló. Entonces, ¿por qué? Porque es un testigo de cargo. Doctor, ¿hasta qué punto podemos decir que es subjetiva esa extorsión? ¿Cómo ustedes como abogados pueden determinar si hubo una extorsión aquí? La Procuradora Adjunta puede decir, no, esa persona vino por su cuenta y nos reveló todo esto. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo ustedes pueden probar que hay una extorsión? Yo no estoy diciendo que la mitad de Jenny Berenice está haciendo extorsión. Yo lo que estoy diciendo es que cuando usted le dice a una persona que está siendo interrogado en una oficina de la Procuraduría General de la República y le dice, o usted colabora y usted dice lo que tiene que decir, o usted va a ser imputado. ¿Está con sus abogados esa persona? Sí. Puede estar sola o con abogado. Eso es una fuerza irresistible, es una fuerza que no puede solventar la persona que está siendo interrogado. Pero, abogado, pero ¿de qué vale una delación premiada o compensada a la persona para que diga, para que incrimine a alguien si no hay una prueba que respalde lo que diga esa persona? Esa es la defensa, fundamentalmente. En el caso de la solicitud de medida de coerción, el testimonio 1, es decir, el más poderoso y convincente, era la que se robó los televisores. En el caso de la acusación, la prueba 1 es Rafael Cano Sacco. Son testimonios los que están creando los sancionables. No hay una prueba de ningún tipo que vincule, y como no la tenían, tuvieron que recurrir a empatar hechos con situaciones
Y este lo vio y lo declaró. Pues eso no puede ¿Cuál ser, es no puede su- ser. No puede ser en derecho. Esa es la defensa. ¿Cuál es, de acuerdo a su experiencia, cómo va a terminar esto? Es un caso muy mediático, es un caso que tiene mucha fuerza ciudadana, mucha participación en las redes. Es un caso que se va a conocer y se va a tardar mucho tiempo. Va a llegar al límite de la extinción del proceso, que Eso son hace los un caso de 4 años, 7 años. con un límite de 4, aunque se dice que no es un cálculo matemático, sino un cálculo, es un plazo razonable. Pero hay que otorgar libertad. Debe otorgarse al año, debe otorgarse a los ¿Usted 18 relaciona meses. ese caso con los periodos electorales? De si faltan 2 años este gobierno, mal que viene son 4. La reelección del gobierno no permite la libertad de Jean Alain Rodríguez Sánchez. Ese es el punto focal. Pero, Por rating. pero como el caso es complejo, se supone que a los 18 meses tiene que haber libertad. Debe. En el caso que reciente que se vieron de Alicia Medina, tenían 21 meses y 22 meses. De verdad. Y el Ministerio Público estaba parado en 2 patas, en que no podía salir. ¿Cuánto tiene ya en 14 este meses. momento ya Galán? 14 meses. Debe de salir, si es por la ley, a los 18 meses. A los 10 meses, a los 12, al año, la prisión preventiva debe cesar, al año. ¿Y Ahora, por qué usted usa la palabra debe? ¿Es que la ley es interpretativa? no, es que hay unos criterios jurisprudenciales que se han usado, que han dicho que el cálculo numérico no es matemático. Pero dicen que el mismo Jean Alain, cuando era procurador, dejó gente 22 meses presa. Pues, no conozco esos casos, pero puede ser, porque Es el posible. criterio del Ministerio Público es que el plazo es razonable. Si los incidentes lo presentó usted, eso usted no puede beneficiarse de lo que usted incidentó. Por lo tanto, cuando usted calcula el año, usted tiene que calcular el año menos lo que es culpa suya, el año más lo que es culpa del Ministerio Público o del tribunal. Entonces, En esta parte de las pruebas con el tema de las delaciones premiadas, usted mencionó el caso de la persona que está en España. sí. Cuando esa persona hace una confesión por escrito, la manda, dice, se hizo esto, se hizo aquello, y eso no se puede vincular con, ok, yo fui y le recibí el soborno a fulano, y se lo entregaba a fulano, pero no hay una prueba de que tú entregaste eso a quien tú estás implicando. Esa parte se acepta pura y simplemente la palabra del que lo está diciendo, porque en este caso, cualquier persona, para quitarse su condena, Haría eso. haría eso e incrimina al otro. Sí, eso es lo que ha pasado en las 19 imputaciones que tiene Jean Alain Rodríguez Sánchez. Hay delaciones particulares de personas que fueron llamadas y dijeron, a mí me dio la orden Jean Alain Rodríguez Sánchez. ¿Y Doctor, quién te pagó? No, otro, doctor, pero aquí en este programa, Terrero y nosotros hemos dicho muchas veces que aquí había un antes y un después de Odebrecht. Y hoy usted tiene a Víctor Díaz Rúa, que creo que la condena que tiene hasta ahora en apelación es, No es por lo de Brecht. no, es por un tema de una declaración de patrimonio. Exacto. Y a Rondón, acusado de soborno, Sí, no, soborno. con pena de que dio soborno, pero no hay un sobornado. Exacto. Eso mismo es lo que podemos estar viendo en estos casos. es lo mismo que vamos a ver. Pero fundamentalmente, usted está viendo en el caso de Odebrecht a todas estas personas en libertad que llegan a las 8:30 para una audiencia a las 9 y el Ministerio Público llega a las 9:05. Llegan primero que el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la necesidad de usted tomar a una persona y someterle al proceso denigrante? Porque usted, cuando tiene un condenado, usted tiene que someter la pena. Pero una persona que está con la presunción de inocencia, meterle 1 año en una cárcel por lo que usted considera es un abuso. Y eso es lo que está pasando con Jean Alain Rodríguez Sánchez. Es un tema de abuso, es un tema de inquina, es un tema de daño por lo que ha ejecutado esa persona. ¿Y qué pasa si es condenado finalmente a 2 meses y él cumplió 1 año? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la justicia? ¿Le paga dinero? El Tribunal Constitucional determinó que el caso de una persona que es acusado y luego es absuelto
tiene el derecho de hacer la Indemniza- reclamación de la indemnización. rectificación. ¿sí? Indemnización, Eso está. Ese precedente lo creó el Tribunal Constitucional. pero no hay caso todavía. No hay caso. Ahora, vemos en el caso de César Abusador. Le dieron prisión cumplida. Yo le vi dieron- en un periódico el dueño de una discoteca donde ocasionalmente él había ido, que lo metieron en el expediente, le cerraron el negocio, lo sometieron a 2 años y medio de prisión y luego no lo acusaron porque no había nada, ni acusaciones ni testimonios que lo vincularan a él con César el Abusador. Él anda por ahí destruido porque no tiene crédito, tiene Quebrado, todavía alerta, quebrado. desacreditado. Sí. Entonces, esas son las situaciones Pues, que aquí, ¿ese puede pedir indemnización? pero nadie quiere pedir indemnización, porque nadie quiere, la gente lo que quiere olvidar Pero el fuerza. Nadie pasado. quiere enfrentar al Estado en eso. Entonces, Doctor, ahora mismo, la situación para la revisión de la prisión preventiva del ex procurador Jean Alain, ¿qué se debe hacer? ¿En qué proceso está? Y usted que dice, vamos a hacer esto, estamos en tantos meses. ¿Cada qué tiempo se hacen esas revisiones y esas solicitudes? la revisión obligatoria se hacen a los 3 meses de conformidad con... ¿Cada 3 meses? 3 meses. Aunque usted lo condene a 1 año, usted tiene 4 revisiones. Tiene que ir. Tiene que ir a revisar si los presupuestos variaron. ¿A qué estamos nosotros siendo llamados? No, a nosotros no nos llamaron desde junio, a revisión ninguna. No se llamó. No, porque en la solicitud de extinción de plazo, de prórroga del Ministerio Público, incluyeron la revisión, pero no hubo discusión sobre la renovación. No, se renovó por un ordinal del juez. Nosotros peleamos eso. Estamos en los 3 meses y pedimos nosotros al juez control, revisa las medidas de coerción de Jean Alain. Le voy a hacer una pregunta, doctor. El Ministerio Público no confía en sus propios estamentos, porque los grilletes, por ejemplo, es un instrumento para controlar a la persona que está en libertad y que hay peligro. Y el grillete lo maneja el Ministerio Público. Inclusive la persona tiene que pagarlo. Las fronteras, por ejemplo, el Estado es responsable. No tiene pasaporte la persona, no tiene visa vigente para viajar. ¿A qué le teme el Ministerio Público en no poner a una persona en libertad condicional, que es una de las medidas de coerción? Que lo más oprobioso que sufre un ser humano es la prisión, ya sea como Es sanción su imagen. o sí, no, ese deterioro. ¿Qué Jean Alain ha pedido? No me lleven disfrazado de convicto, llévame a juicio disfrazado de una persona normal. O sea, no con Yo no casco, quiero ir puesto, con casco ni quiero ir con chaleco. Si es por mi protección, quítamelo, que yo asumo el riesgo. Yo asumo el riesgo. No. ¿Por qué? Porque usted va esposado, Con no por 50 seguridad. 50 militares. Entonces, ese aparataje, Ya va culpable. usted lo que está presentando ahí es un culpable. Un delincuente. Entonces, doctor. nosotros tenemos mañana la revisión de medidas. Debido a la merma de la acusación, en el sentido de que todo lo que se dijo hoy en día es mucho menos. Debido a que los presupuestos de él son suficientes, demuestra arraigo, demuestra fuerza, demuestra que tiene una esposa, demuestra que tiene hijos, demuestra que tiene una empatía con la colectividad, vive o debe de vivir de su trabajo como abogado, que tiene una oficina adquirida desde el año 2009, déjalo trabajar, esos son los arraigos. Nosotros decimos que no hay peligro de fuga, y decimos que no hay peligro de fuga porque nadie se puede fugar, aunque ni siquiera por Haití, si usted tiene un grillete en un tobillo, si usted tiene a su familia envuelta en un proceso. Doctor, ¿cuándo se va a conocer la medida? Mañana, día 30, viernes, ¿Cuántas veces se ha conocido ya? se han conocido 6 medidas, Doctor, ¿cuánto tiempo tiene Jean Alain preso? 1 año y 4 meses, 3 Bien. meses. 15 meses. Desde el 30 de junio del año 2021 Doctor, está preso. Una pregunta que quizá no va en beneficio de él, pero la gente quiere saberla. ¿Por qué los abogados que defienden y que van a solicitar siempre la revocación de esas medidas de coerción siempre dicen son inocentes, son excesivas, están por encima de los 120 días, etcétera, pero nunca alegan por qué no fijamos el fondo del tema si mi defendido es inocente? La restricción procesal
yo le mencionaba que estamos nosotros sometidos ahora mismo a lo que se llama la fase intermedia. El diseño del Código Procesal Penal, que contiene que estas audiencias deben celebrarse en 15 minutos, en nuestro país se cogen 1 año y 2 años, porque hacemos un juicio en cada fase del proceso. Nosotros conocemos, aunque está prohibido el conocimiento del fondo, nosotros tenemos que celebrar, querramos o no querramos, el juicio a la prueba. Y luego de este juicio a la prueba se determina al lugar, a un proceso, o no al lugar. Porque todavía estamos en el juicio de la prueba. Estamos en la fase intermedia. Sí, sí, sí. Ándale. Y yo no puedo renunciar a la fase de la prueba porque es lo que me determina culpabilidad o inocencia. Ahora, Por eso se pide la medida de coerción de que sea libertad bajo. nosotros queremos una variación. Nosotros decimos, al llegar al año, debe de darle libertad. Y puede darle libertad con visita periódica, con garantía personal. Nosotros los abogados nos constituimos como garantes personales, que el código lo permite, Garante, claro. de llevarlo a juicio y de que atendiera a cada uno de los casos, las fases del proceso. Nosotros le decimos, vamos, ponme el grillete, porque el grillete es una garantía de que tú sabes dónde está moviéndose y Claro. a dónde está yendo. Claro. Y lo limita inclusive. O sea, esa actuación, ese pedimento está, porque son 7 ordinales que tiene el artículo 226, cuando habla de las medidas de coerción. Esa es la última. Pónmela toda, pero ya yo tengo 1 año preso. Permíteme la libertad para defenderme de esta acusación que tú me has presentado, que es monstruosa en páginas. Y sobre todo que ya como quiera, en 1 mes, en 2 meses, va a tener 18, va a tener 21, porque no hay precedente de que lo dejen más de 22, 23 meses preso. O sea, yo conozco casos de personas que tienen 3 años, 4 años presos, y presos están pidiendo la extinción del proceso. Diablo. Presos están diciendo, ya tengo 4 años, ya suéltame. bueno, pero hay gente que está preso porque no ha tenido un abogado, o gente que está preso porque no ha pagado una fianza. Esos son casos con buenos abogados y discutiendo con el Ministerio Público. Es una mala mecánica que tiene el Ministerio Público de el tráncalo del Código de Procedimiento Civil. El Código Viejo que nosotros superamos se hizo porque aquí te acusaban y te metían preso. Estamos en eso otra vez. Pero ahí, doctor, hay un caso que actúa contra Jean Alain, lamentablemente, y es que quizás en su periodo él hacía lo mismo, como Ministerio Público, en el caso de no aplicar esos procesos para libertad condicional a la persona. Mire, yo le voy a decir, a Jean Alain lo acusan de que fue procurador sin ser abogado. A Jean lo acusan de que no estaba dirigiendo la Procuraduría. Sin embargo, también lo acusan que todos los casos lo manejaba él. Esos casos los manejaba el mismo equipo que está manejando hoy la Procuraduría. Eso es verdad. Son los mismos que están acusando ahora. Entonces, ¿quién lo hizo mal? Jean Alain. Cuando tú dices que no es abogado, cuando tú dices que no tiene mérito de procurador. Entonces, Oye, ¿quién lo manejaba? Y se ve que los actores son... Lo manejaba el mismo Wilson equipo Camacho que y hoy. Jenny Berenice. Entonces, ellos se rifan, se distribuyen el lauro. Si este caso lo voy a ganar es mío. Ya. Si se va a perder... O sea, El cuando Ministerio Público. por ejemplo, usted mencionó que en el proceso, y eso, por ejemplo, hoy nosotros decimos, Jean Alain no no quiere que lo lleven con casco y con chaleco y esposado, y lo solicita bajo su responsabilidad. Perfecto. Yo recuerdo en el caso de Odebrecht, por ejemplo, que a todito lo fueron a buscar con chaleco y lo llevaban con todo eso. Igual. La pregunta es, ¿no era Jean Alain el responsable de eso, ni ella ni es doña Miriam la responsable de que él vaya ahora sí? No, hay un protocolo cuando se crea. Es el que está manejando el El caso. régimen penitenciario, el que se creó, determinó una serie de protocolos. Pero esos protocolos tienen un límite, que es cuando usted está destruyendo la presunción de inocencia de una persona. Eso es así. En la primera, usted lo lleva así, porque es un caso de droga, un caso de asesinato, hay una persona, hay una inquina personal, puede haber una víctima, una viuda, un hijo de una persona que va a defender, va a atacar. Pero en estos casos de delitos económicos, no hay necesidad del aparataje que lo están presentando. Usted vio en Falcón no había un casco ni un chaleco, que era droga. Entonces, sin embargo, en el delito de cuello blanco usted está llevando a estos Playmobil esposados y denigrados. O sea,
yo creo que en el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez se ha hecho ya mucho. Lo que queremos es, con la revisión del día 30, es debido a que la acusación fue presentada, tiene un año preso, los presupuestos han variado favorablemente para el imputado. Queremos una variación de la medida para que Jean Alain Rodríguez Sánchez se defienda en libertad y pueda ejercer. Y además, es una condena accesoria. Los condenados somos los abogados que tenemos que ir a Najayo, a Baní, 3 veces a la semana. Y no podemos hablar con él más de 1 hora. No podemos preparar con toda esa documentación. ¿Puedo yo mover la 350 resmas de papel en cada viaje a Najayo? No. Es impracticable. Claro. Bien. Vamos a agradecer al doctor Gustavo Biaggi, abogado y representante del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.